Hay momentos en la vida que te rompen por completo. Momentos en los que el suelo desaparece bajo tus pies y caes al vacío sin que nadie te tienda la mano. Momentos en los que la persona que más amabas te clava el cuchillo por la espalda mientras te sonríe a la cara. Yo viví ese momento. Lo viví en carne propia, con el sabor de la sangre en la boca y las esposas en las muñecas, escuchando cómo ella reía mientras me sacaban a rastras de esa mansión. Pero lo que ninguno de ellos supo, lo que jamás imaginaron mientras yo pudría en esa celda fría y húmeda, es que ese fue el día en que nació el hombre que los iba a destruir a todos. Hoy, 10 años después, soy ese hombre. Y esta es mi historia. Crecí en Tepito, en una vecindad donde el dinero nunca alcanzaba y los sueños eran un lujo que no podíamos pagar. Mi mamá lavaba ropa ajena para darnos de comer, y yo desde los 12 años salí a trabajar en lo que fuera. Cargué cajas, limpié parabrisas, vendí chicles en el metro. Aprendí muy pronto que en este mundo hay dos tipos de personas, los que nacen con todo y los que nacen para servirles. Yo nací en el segundo grupo, pero nunca acepté que eso fuera para siempre. A los 19 años conseguí trabajo como chofer en una de las empresas más grandes de la ciudad. No era gran cosa, manejaba un sedán negro para uno de los gerentes de medio nivel, pero para mí era el mundo entero. Me esforcé como nadie. Llegaba primero, me iba último, aprendía todo lo que podía escuchando las conversaciones de los ejecutivos. Así fue como me fui ganando la confianza de varios, hasta que un día me asignaron al señor más poderoso de la empresa, don Rodrigo Altamirano. Don Rodrigo era todo lo que yo no era. Heredó una fortuna inmensa de su padre, tenía propiedades en 3 países, manejaba empresas de construcción, finanzas y bienes raíces. Era el tipo de hombre que entra a un restaurante y todos se paran. Que habla y todos callan. Que señala y todos obedecen. Yo lo admiraba, lo respetaba, y por un tiempo, hasta pensé que era una buena persona. Qué equivocado estaba. Fue en una de esas cenas de negocios donde la vi por primera vez. Estaba parada junto a una columna de mármol, con un vestido color vino que le llegaba al piso y unos ojos que te dejaban sin palabras. Era su esposa. La esposa de don Rodrigo. Me lo dejaron claro desde el primer segundo, pero eso no evitó que algo dentro de mí se moviera de un lugar a otro sin pedirme permiso. No era atracción solamente, era algo más profundo, como si ya la conociera de antes, como si hubiera estado esperándola sin saberlo. Con el tiempo, ella empezó a pedirme que la llevara a lugares cuando don Rodrigo no estaba. Al club, al médico, al salón. Íbamos platicando durante los trayectos y poco a poco fui conociendo a la mujer que había detrás de esa imagen perfecta. Era inteligente, sensible, había estudiado arquitectura antes de casarse con él. Me contaba que se había casado muy joven, presionada por su familia que estaba en quiebra y vio en don Rodrigo la salvación económica. Me decía que él era frío, controlador, que la trataba como un adorno caro pero que nunca la veía como persona. Yo la escuchaba. La escuchaba de verdad, como nadie lo hacía. Y ahí fue donde comenzó todo. Nos enamoramos. O al menos eso creí yo. Era un amor imposible, lo sabía, pero cuando estábamos juntos el mundo desaparecía. Nos veíamos a escondidas, en lugares donde nadie nos conocía. Ella lloraba y me decía que quería escapar de esa vida, que quería irse conmigo, que don Rodrigo era un monstruo que la tenía atrapada. Yo le creí todo. Cada palabra. Cada lágrima. Planeamos irnos juntos, tenía ahorrado algo de dinero, ella dijo que podía sacar una parte de una cuenta que don Rodrigo no sabía que existía. Teníamos los boletos, teníamos el plan. Pero la noche que debíamos irnos, todo se derrumbó. Llegué al punto de encuentro y ella no estaba. En su lugar había 6 hombres de seguridad y 2 patrullas. Me acusaron de haber robado joyas de la mansión, dinero en efectivo y documentos confidenciales de la empresa. Todo era mentira, todo era una trampa perfectamente armada. Pero con el dinero y el poder de don Rodrigo, la verdad no importaba. Me golpearon, me esposaron, y cuando ya me metían a la patrulla, la vi.
Estaba parada en la entrada de la mansión, con un abrigo blanco, abrazando a don Rodrigo. Me miró fijo a los ojos y no dijo nada. No hubo culpa, no hubo dolor, no hubo nada. Solo esa mirada vacía que me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo había sido un peón en su juego. Un juego que ella y su marido habían diseñado juntos para deshacerse de mí de la manera más cruel posible. Lo que más me destrozó no fue la cárcel que vino después. No fueron los 5 años que pasé encerrado, ni las humillaciones, ni el frío, ni el hambre. Lo que me destrozó fue enterarme, meses después, por una carta que me mandó un primo, que ella había tenido un bebé. Un niño. Y según los tiempos, ese niño podía ser mío. Don Rodrigo lo registró como suyo, le dio su apellido, y nadie dijo nada. Yo me quedé con esa duda clavada en el pecho como una astilla que no podías ni sacar ni ignorar. En la cárcel aprendí a odiar de manera silenciosa. El odio ruidoso te consume, te destruye, te convierte en bestia. Pero el odio frío, calculado, paciente, ese es el que construye imperios. Conocí a un hombre mayor, don Aurelio, que había sido director financiero de un banco antes de que lo metieran por un fraude que él decía no haber cometido. Era brillante. Un genio para los números y para entender cómo se mueve el dinero en el mundo real. Al principio no quise saber nada de él, pero con el tiempo empezamos a platicar, y lo que me enseñó cambió mi vida para siempre. Me explicó cómo funcionan los mercados, cómo se construyen empresas fachada, cómo se mueve el capital sin dejar rastro, cómo una persona puede construir una identidad nueva desde cero si sabe hacerlo con paciencia e inteligencia. Me prestaba libros, me ponía ejercicios, me enseñaba teoría financiera y estrategia empresarial. Pasé los últimos 3 años de mi condena estudiando más que si hubiera estado en la mejor universidad del país. Cuando salí, no salí como el chofer destrozado que habían metido. Salí como otra persona. Salí con un plan. Lo primero que hice al salir fue buscar a don Aurelio, que había quedado libre unos meses antes. Juntos comenzamos a mover los hilos con la poca inversión que él había logrado esconder antes de que lo encerraran. Creamos una identidad nueva para mí. Alexander Vance, un inversionista de origen mixto, con estudios en el extranjero y un historial financiero impecable construido con documentos que valían una fortuna pero que decían exactamente lo que necesitaban decir. Alquilamos una oficina en una de las torres de negocios más modernas de la ciudad, contratamos 2 personas que supieran actuar como asistentes ejecutivos, y empezamos a hacer movimientos pequeños pero inteligentes en el mercado que fueron generando reputación. Alexander Vance empezó a aparecer en foros de inversión, en eventos de networking, en columnas de negocios. Nadie lo conocía en persona pero todos habían escuchado su nombre. En el mundo de los negocios, el misterio es un activo enorme. Mientras más difícil es conocerte, más te buscan. Y mientras más te buscan, más poder tienes. En 2 años, sin que nadie supiera quién era yo realmente, había construido una red de contactos y una reputación que me abrían puertas que antes ni siquiera podía ver. Mientras todo eso pasaba, estuve monitoreando a don Rodrigo de cerca. No era difícil, su vida era noticia frecuente en los círculos empresariales. Y lo que encontré fue mejor de lo que esperaba, sus empresas estaban en problemas. Su adicción al juego, que siempre había sido un secreto a voces, lo había llevado a tomar decisiones financieras desastrosas. Había apostado fuerte en negocios que se cayeron, había sacado dinero de sus empresas para cubrir deudas personales y sus socios empezaban a alejarse. El gigante estaba temblando. Era el momento perfecto para aparecer. Me aseguré de que mi nombre llegara a sus oídos a través de 3 fuentes distintas. Personas de su círculo cercano que le hablaron de ese misterioso inversionista que había logrado multiplicar capital en situaciones donde todos perdían. La vanidad y la desesperación son una combinación perfecta para tender una trampa. Me mandó buscar a través de un intermediario, y yo esperé 2 semanas antes de responder. Cuando por fin acordamos reunirnos, lo hice en mis condiciones, en mi terreno, en mi oficina. Ese día me preparé durante horas. Me puse un traje que costaba más que su primer coche. Me aseguré de que cada detalle del espacio hablara de poder absoluto.
Y cuando él entró, yo estaba de espaldas, mirando por el ventanal de piso a techo, con la ciudad entera a mis pies. Me tomé 30 segundos más de los necesarios antes de voltear. Cuando lo hice, vi a un hombre que había envejecido mal. El peso de su arrogancia y sus malas decisiones le había puesto años encima que no correspondían. Había algo en sus ojos que no reconocí al principio y que después identifiqué perfectamente: miedo. Don Rodrigo Altamirano tenía miedo. Y yo apenas estaba empezando. No me reconoció. Ni por un segundo. El joven chofer que había mandado a la cárcel no tenía nada que ver con el hombre que tenía enfrente. Le di la mano con firmeza, lo miré a los ojos sin parpadear y le sonreí de la manera más tranquila del mundo. Hablamos de negocios durante una hora. Le ofrecí una propuesta de fusión estratégica que en papel era la salvación perfecta para su empresa. Números limpios, proyecciones brillantes, un plan que cualquier empresario con 2 dedos de frente hubiera rechazado por ser demasiado bueno para ser verdad. Pero don Rodrigo ya no tenía 2 dedos de frente. Tenía miedo y necesidad, y esa mezcla hace que la gente vea lo que quiere ver. La segunda reunión fue en una cena de gala que yo organicé con el pretexto de presentar a los socios del proyecto. Ahí estaba ella. Después de 10 años, estaba ahí, igual de hermosa pero con algo distinto en los ojos. Una tristeza vieja que no se puede disimular. Y junto a ella, el niño. Ya tenía 10 años y cuando lo vi me tuve que sujetar de la mesa para no perder el equilibrio. Era mi vivo retrato. Los mismos ojos, la misma mandíbula, el mismo gesto al sonreír. No había duda posible. Ese era mi hijo. Don Rodrigo lo paseaba como si fuera un trofeo más, sin saber que estaba presentándome lo que me habían robado. Me acerqué a ella con la misma calma con la que me acercaría a cualquier desconocida. Le estreché la mano, le dije que era un placer, y la vi fruncir ligeramente el ceño como cuando algo te resulta familiar pero no puedes ubicar qué es. Yo seguí sonriendo. El juego apenas comenzaba. En las semanas siguientes, mientras mis abogados comenzaban a ejecutar las cláusulas que don Rodrigo había firmado sin leer, empecé a aparecer más seguido en sus círculos sociales. Siempre con la excusa del negocio, siempre con esa distancia calculada de hombre misterioso. Ella empezó a buscar conversación. Le interesaba mi historia, o más bien, la historia que yo había construido para Alexander Dance. Le mandé flores una vez, sin tarjeta. Le reservé una mesa en el restaurante que yo sabía era su favorito, a través de un contacto en común, como si fuera casualidad. Son detalles pequeños pero que van construyendo algo en la mente de una persona que lleva años sintiéndose invisible. Mientras tanto, el plan financiero avanzaba sin fallas. Mis abogados eran los mejores que el dinero podía comprar, y los documentos que don Rodrigo había firmado eran una obra maestra legal. Cláusula por cláusula, transferencia por transferencia, sus activos empezaron a moverse hacia mi holding. Sus cuentas comenzaron a mostrar bloqueos que él atribuía a problemas bancarios temporales. Sus socios empezaron a recibir información que los hacía dudar de su manejo financiero. Su reputación, que era lo único que le quedaba sólido, comenzó a resquebrajarse desde adentro. Una noche, ella me llamó. Necesitaba hablar, dijo. Nos encontramos en un lugar neutral y me contó que la empresa de Rodrigo estaba en crisis, que él estaba furioso y desesperado, que la situación en casa era insoportable. Me lo dijo con esa cara de mujer atrapada que también conocía. Y yo la escuché. La escuché con la misma paciencia con la que la había escuchado 10 años atrás, pero esta vez sin creer ni una sola palabra. Esta vez, cada cosa que me decía era información que yo usaba para afinar mi estrategia. El día del golpe final llegó un martes por la mañana. Mis abogados se presentaron en las oficinas centrales de las empresas de don Rodrigo con todos los documentos en orden. Las cuentas principales quedaron congeladas. Las propiedades pasaron a nombre de mi holding. Los socios que le quedaban recibieron la notificación de que el control accionario había cambiado de manos de manera completamente legal. En menos de 4 horas, el imperio que había tardado décadas en construirse quedó en manos de otro. Me presenté en la mansión esa tarde.
Llegué con la orden de desalojo y 2 abogados. Él salió a recibirme y tardó un segundo en entender lo que estaba pasando. Cuando lo entendió, perdió la compostura completamente. Gritó, maldijo, amenazó. Llamó a sus contactos y ninguno contestó. Llamó a su abogado y le dijeron que ya no podían representarlo. En ese momento, cuando lo vi derrumbarse frente a mí, me acerqué despacio, y le dije en voz baja, solo para que él pudiera escucharme, que yo era el chofer. Que era el muchacho de Tepito al que había mandado golpear y encarcelar. Que cada movimiento de los últimos años había sido diseñado para ese momento. La cara que puso no tiene precio en este mundo. El terror, la incredulidad, la rabia y la impotencia mezclados en un segundo. Eso lo voy a llevar conmigo para siempre. Ella lo vio todo desde la entrada. Cuando él se fue, derrotado y sin saber a dónde, ella se acercó a mí. Me dijo que siempre había sabido que había algo especial en mí, que lo que teníamos antes era real, que ahora podríamos estar juntos. Me lo dijo con esa voz suave y esos ojos que antes me derretían. Pero yo ya no era ese muchacho. Saqué mi teléfono y le mostré las grabaciones. Las grabaciones de la noche en que me tendió la trampa, donde su voz se escuchaba perfectamente coordinando cada detalle con los hombres de seguridad. Donde se escuchaba su risa cuando me subieron a la patrulla. Las vi en su cara reflejadas como un espejo que no podía rechazar. Le dije que el amor que sentí por ella fue real, que fue el error más costoso de mi vida, y que ese error tenía un precio que ya estaba pagado. Le dije que no me interesaba su arrepentimiento ni su miedo. Lo único que me interesaba era lo que siempre había sido mío y que me robaron. El niño. Mi hijo. La prueba de ADN que había ordenado en secreto semanas antes confirmó lo que mis ojos ya sabían desde esa cena de gala. Ese niño era mi hijo. Tenía derecho legal a él y los documentos estaban listos. Ella no pudo hacer nada. Con su marido destruido, sin recursos, sin red de protección y con las pruebas en su contra que yo tenía, el proceso legal fue rápido y concluyente. Me llevé a mi hijo esa misma tarde. En el coche, el niño me preguntó a dónde íbamos. Le dije que a casa. Me preguntó si iba a estar bien. Le dije que sí, que siempre iba a estar bien, que nadie le iba a faltar nunca. No sé si me creyó del todo. Era un niño inteligente y sensible, podía ver que algo grande había cambiado en su mundo. Pero se quedó callado y después de un rato puso su cabeza en mi hombro. Y yo, que había pasado 10 años sin derramar una sola lágrima para no darle ese gusto al destino, sentí que los ojos se me nublaban sin poder evitarlo. La venganza se completó. Don Rodrigo terminó sin empresa, sin propiedades, sin reputación y sin familia. Lo que construyó con dinero heredado y arrogancia, lo perdió frente al único hombre al que pensó que podía destruir para siempre. Ella se quedó sola con las consecuencias de sus decisiones, sin la fortuna que buscó al casarse y sin el hombre que traicionó por quedarse con ella. Y yo, el chofer, el muerto de hambre, el peón que se atrevió a soñar más allá de su lugar, me quedé con todo. Con el dinero, con el poder, con los negocios y con lo más valioso, mi hijo, que llevaba mi sangre y que a partir de ese día llevaría también mi apellido. Pero quiero ser honesto con ustedes, porque esta historia no termina con una sonrisa perfecta y una vida sin cicatrices. La venganza te da lo que promete pero también te cobra lo que no te dice. Hay noches en que me despierto y el silencio pesa demasiado. Hay momentos en que miro a mi hijo dormir y pienso en todos los años que no estuve, en todo lo que no pude darle, en el daño que la situación le hizo a él sin que fuera culpa suya. La victoria tiene un sabor que no es exactamente dulce. Es más bien agrio, intenso, necesario, pero agrio. Lo que sí puedo decirles con certeza es lo siguiente: nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir hasta dónde puedes llegar. No el dinero de alguien más, no su apellido, no sus contactos, no sus golpes, no sus mentiras. El único límite real eres tú mismo y las decisiones que tomas cuando estás en el piso sin que nadie te vea. Yo tomé la decisión de levantarme, de aprender, de ser paciente, de construir en silencio y de no desperdiciar el odio sino convertirlo en combustible. Y funcionó.
Mi hijo tiene 11 años ahora y me hace preguntas que no siempre sé contestar. Me pregunta por qué la vida funciona así, por qué hay personas que hacen daño, por qué el dinero parece ser más importante que las personas. Le contesto lo mejor que puedo, con la verdad que tengo, sin adornarla demasiado pero sin quitarle la esperanza tampoco. Le digo que el mundo no es justo pero que eso no es excusa para dejar de construir algo bueno dentro de él. Que la inteligencia sin valores es una herramienta peligrosa. Que el poder sin propósito es un vacío disfrazado de éxito. Estoy reconstruyendo todo desde adentro. Las empresas que tomé las estoy dirigiendo diferente, con un modelo donde la gente que trabaja tiene voz y tiene parte. Estoy invirtiendo en colonias como donde crecí, no por lástima sino porque sé que ahí hay talento que solo necesita una oportunidad que nadie le da. Contraté a don Aurelio como mi director financiero y le pago lo que merece. Estoy construyendo algo que tenga sentido más allá de la venganza, porque la venganza fue el inicio pero no puede ser el final. A veces pienso en el muchacho de 19 años que manejaba ese sedán negro con los sueños guardados en el bolsillo. Le diría que el camino va a ser brutal, que va a caer al fondo más oscuro que pueda imaginar, pero que no lo va a matar. Que en ese fondo va a encontrar algo que en la comodidad nunca hubiera encontrado. La versión de sí mismo que no le tiene miedo a nada. Que use esa versión bien, que no la desperdicie en el rencor sino que la afine para construir algo que dure más que él. Esta es mi historia. La cuento porque creo que hay personas escuchando esto que están en su propio fondo ahora mismo. Que sienten que el mundo les cerró todas las puertas y que no hay salida. Que la gente que debía cuidarlos los traicionó. Que el sistema está diseñado para que personas como ustedes se queden donde están. Les digo que no. Les digo que he estado ahí y que el fondo no es el final, es el punto de partida de la versión más poderosa de ti mismo. Solo necesitas decidir qué vas a construir con todo ese dolor. Nadie les va a regalar nada. Nadie va a llegar a rescatarlos. Pero ustedes no necesitan que los rescaten. Necesitan tiempo, paciencia, conocimiento y la determinación de no rendirse cuando todo dice que deberían hacerlo. Eso es lo único que separa al que se queda abajo del que termina arriba. No el talento, no la suerte, no los contactos. La determinación de seguir cuando ya no hay razones para seguir. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tu propia situación, en alguien que te traicionó, en algo que sientes que te robaron, déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tu historia. Quiero que sepas que no estás solo en eso. Dale like a este video si crees que hay personas que necesitan escuchar esto, porque tal vez ese like lleva esta historia a alguien que justo hoy necesita saber que el fondo no es el final. Suscríbete si quieres más historias como esta, de personas que cayeron hasta lo más bajo y encontraron la manera de convertir ese dolor en poder. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo, porque lo que viene es todavía más intenso, todavía más real, todavía más de lo que crees posible. Nos vemos en el siguiente video. No te rajes.